parte de este aparato o sistema se encarga de la digestión en todos los procesos. Y es a partir de eso que se crean enfermedades. Entonces, si hablamos del intestino delgado, ¿qué se le aclara? La absorción. Entonces, en esta parte vamos a ver que la función de absorción se va a crear. Ya, entonces, estos temas vamos a desarrollar hasta llegar al cáncer. Entonces, la obstrucción intestinal. Como su nombre indica, es ocluir, parcial o permanentemente la luz intestinal. Esto se puede ir a un estrechamiento que puede ser funcional o puede ser mecánico. Entonces, si es mecánico, el tratamiento es químico. Como clínica, el paciente da con dolor, distensión, vómitos. Es un clásico paciente que viene a la emergencia. Pero cuando ustedes sean internos, se van a topar con este tipo de pacientes que amanecen con este tipo de dolor y vienen a la emergencia cuando tú estás durmiendo. Entonces, es muy importante. Entonces, estas 4 causas son las más prevalentes. Representan el 80% de todas las afecciones intestinales. En primer lugar tenemos a las hernias, ¿no? Que son las causas más frecuentes de esas 4. ¿Ya? Entonces, las hernias, como se ve ahí, es una protrusión a través de la pared abdominal de una falla anatómica, ¿no? Que puede ser el conducto femoral, el conducto umbilical. Por ahí, por ese espacio, el intestino puede protruir. Esta protrusión puede causar isquemia en el intestino. Porque recuerden que el orificio es mucho más pequeño que el intestino incluso, ¿no? Haciendo que este cambie de coloración. Cuando este intestino ya no puede regresar, se llama incarceración, ¿ya? Y la coloración se vuelve violácea. Entonces, esta función es mecánica y por tanto su tratamiento es químico. Entonces, puede haber irritación a nivel de cirugías previas. ¿Ya? También se puede dar, no solamente en beneficios anatómicos, sino también en cirugías previas. La otra causa son las adhesiones, ¿ya? Que como se ve en la imagen son uniones fibrinosas, producto de una irritación de, ¿qué es lo que cubre los intestinos? La sedosa. Entonces, cuando la sedosa se irrita, crea estas adhesiones, ¿ya? Que funcionan igual que una hernia llamada herniación interna. ¿Qué quiere decir? Que a través de un asa intestinal, esta hernia puede hacer que otra asa ingrese y también se estrangule. ¿Ya? Entonces puede hacer una herniación interna. También puede producir los mismos cambios fisiológicos o patológicos de una hernia que ya habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, eso también tenganlo presente. Otra de las causas es el vólvulo sigmoide, ¿no? Que en nuestra zona, en la sierra, es muy frecuente, sobre todo en pacientes que viven en las comunidades.
pacientes que tienen una alta prevalencia de nódulos sigmoides, que también es una causa de emergencia en los hospitales. Entonces, es una amputación que se da a través de su propio eje en sigmoides mayormente. También se puede dar en el recto y también se puede dar en el ciego. Entonces gira en torno a su eje haciendo un estrangulamiento. Y la otra causa es la intusección, ¿ya? Que es el atrapamiento de un intestino por otro, ¿ya? Como se ve en la imagen. Es una invaginación. Esta invaginación se da por un estrechamiento del intestino anterior hacia el intestino continuo. Este estrechamiento hace que este de menor calibre ingrese en el otro de mayor calibre. Y esto causa también una obstrucción. Esto se da mayormente en niños. El paciente por obstrucción que viene a la emergencia y es de 2 años, al marcar una obstrucción. No, que también debe ir a verlo. Diagnóstico más probable. Siempre se pregunta el diagnóstico más probable. Ustedes no pueden hacer el diagnóstico de un examen así con todos los datos. No, siempre tiene que ser el diagnóstico más probable. Y sobre eso se hace la pregunta. Ya. Muy bien. Entonces, así como en las opciones mecánicas, también hay alteraciones funcionales. Y esto también produce otra consulta en emergencia, que son las diarreas. Las diarreas son una alteración en la frecuencia y la fluidez de las heces. ¿Ya? Entonces, esto se clasifica en 4 tipos: las diarreas secretoras, las diarreas infecciosas, inflamatorias, las diarreas osmóticas y las diarreas de mala absorción. Las secretoras curan con el ayuno. Pásenlo. Curan con el ayuno. Perdón, persisten con el ayuno. Las secretorias son heces osmóticas que persisten con el ayuno. Las diarreas osmóticas, como la intolerancia a la lactosa, ceden con el ayuno. O sea, si tú dejas de tomar la leche, ya no vas a tener ese tipo de diarreas. Son diarreas osmóticas. Las diarreas por mala absorción son diarreas que presentan estatorrea y que ceden con el ayuno también. A diferencia de las diarreas exudativas o diarreas del viajero, en consulta van a medir este tipo de diarreas en pacientes de nacionalidad extranjera. Entonces, cuando vienen al Perú, no saben que nuestra agua no es la adecuada, no saben que los que preparan los alimentos no son adecuados. Caso de Shakira, ¿no? Entonces, probablemente haya tenido este tipo de diarreas, que son comunes en pacientes extranjeros. Entonces, el síndrome de mala absorción puede darse de acuerdo al segmento alterado en la función de absorción. Ustedes recordarán que la absorción a nivel intestinal empieza intraluminalmente a través de la secreción de enzimas. Si yo quiero disolver
o segmentado el polisacárido que tiene encima de cada polisacárido. Es como una papa rellena. ¿Qué encima es la que? ¿Quién sabe? También hay otro que se llama disacaridases. Entonces, incluso en la boca tenemos amilasa. Ahí inicia ya la digestión. Pero estamos ahorita en el intestino. Entonces, a nivel intraluminal, las enzimas pancreáticas van a secretar enzimas. La digestión terminal se da en las microvellosidades. Ustedes recordarán por histología que el intestino delgado presenta microvellosidades, que son por los delitos. En estos delitos van a existir también enzimas secretadas por el intestino, propiamente dicho, que van a disolver mucho más a los componentes de nuestra comida. Van a tener peptidasas, van a tener disacaridasas, etc. Luego del cual se da el transporte transepitelial. Ahí también la glucosa, los ácidos grasos van a pasar hacia el componente de la lámina propia. Ahí van a encontrar a los vasos pilíferos y a los vasos sanguíneos, por medio del cual se va a brindar en el componente sanguíneo para luego ser llevados al hígado. Entonces en el hígado van a cumplir funciones que ustedes ya conocen, seguro. Ya, entonces, en esta parte de la exposición vamos nosotros a hablar de la enfermedad celíaca, que su alteración será a nivel de la digestión terminal y del transporte transepitelial. Entonces, esos dos segmentos van a estar alterados en la enfermedad celíaca. Entonces, esta enfermedad se debe a una alteración en el metabolismo del gluten. ¿Dónde encontramos gluten? El trigo. Sí. ¿Quién dijo trigo? Yo, Trigo, cebada. Entonces, la mayor parte de nuestros alimentos tienen trigo. Esos pacientes son intolerantes a este tipo de alimentos. Por tanto, el diagnóstico se da en tempranas etapas de la vida. Entonces, como ustedes ven ahí, hay una alteración morfológica del epitelio y de la mucosa en sí de estos pacientes, ¿no? Ustedes ven ahí, ya no tienen los deditos, ahora está aplanado. Y en eso se basa su fisiopatología. Entonces, hay un incremento de inflamación de tipo adaptativo y regulador. Entonces, esta alteración se debe básicamente a la introducción de la gliadina, ¿ya? Que es un componente de gluten. Cuando ingresa a la lámina propia del recubrimiento intestinal, mayormente en la segunda porción del modelo y la porción proximal del yeyuno, principalmente el tercero de salud. Ahí va a encontrar una amilasa, una transglutaminasa, que es este interno, que va a transportar o va a hacer que la gliadina se desamine para que sea presentado por el antígeno presentador o la célula presentadora de antígenos, ¿ya? Que ustedes ven acá. Esta tiene la HLA, ¿ya? Que es un antígeno de histocompatibilidad leucocitaria, que solo lo tienen los pacientes que presentan esta enfermedad. Entonces, uno
más que todo en caucásicos, o sea, en los europeos y estadounidenses. Pero también en nuestro medio se presenta. Entonces, para que se dé toda esta enfermedad, tiene que haber estos dos receptores. Porque a través de esos dos receptores va a poder presentarlo al linfocito T. ¿Ya? El linfocito T CD4. El linfocito T CD4. Que va a activar al interferón gamma. Y este interferón gamma va a producir lesión a nivel endotelial. Y a su vez va a presentarlo o va a activar al linfocito B. ¿Y qué hemos dicho que hacen los linfocitos B? Macrófagos. ¿Qué? Llama macrófagos. No. ¿Qué hacen los linfocitos B? No. ¿Cómo van a ver? ¿Cómo van a ver eso? Anticuerpos. Anticuerpos. Ya estamos terminando el curso, que estaba contando en clase. Entonces van a ser anticuerpos frente a la gliadina, frente a la transglutaminasa. Entonces también van a ser antígenos a la endomicina. Entonces estos anticuerpos van a hacer que la inflamación se propague, o sea que aumente. Aparte, los linfocitos T van a activar al linfocito T CD8 y este se va a transformar en un citotóxico que también va a alterar al epitelio, lo va a destruir. Entonces, de esa forma, esto va a ser un ciclo vicioso, porque cuando esto se altere, esta gliadina va a entrar mucho más fácil y va a activar otra vez todo de nuevo. Entonces, este paciente, si sigue comiendo gluten, puede perpetuar su enfermedad. Entonces, el tratamiento va a estar enfocado a inmunosupresores. ¿Ya? Entonces, tenemos que bajar la inflamación y también suspender el gluten. Entonces, de esa forma, el paciente va a poder vivir. Entonces, esta alteración del epitelio va a causar que las cristas se atrofien, ¿ya? Y por tanto, que las vellosidades se atrofien y las cristas, se prolonguen. Entonces ya no van a ser protrusiones, sino van a ser invaginaciones más grandes, como se ven acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan su histología, el duodeno va a ver que es contractado, o sea que es muy diferente a lo que ustedes ya han visto en el histología. Y aparte ustedes ven una gran cantidad de inflamación, ¿ya? A predominio de células plasmáticas y eosinófilos. Acá. Parecido a lo que hemos visto en gastritis. Pero fíjense cómo está la vellosidad, ¿no? Está aplanada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay linfocitos intraepiteliales, citotóxicos, que están destruyendo al epitelio. Y si están destruyendo al epitelio, este paciente tendrá buena o mala absorción. Mala. Por eso se llama síndrome de mala. Entonces no podrá absorber vitaminas, no podrá absorber nutrientes y por tanto el paciente presentará otro tipo de enfermedades, como las anemias. ¿Ya? Entonces eso es el idioma de eso. Entonces, si nosotros lo vemos a más aumento, vemos las células epiteliales con sus núcleos no tan hipercromáticos, a diferencia de los linfocitos, ¿no? Que son muy grandes. Nosotros los patólogos, para hacer el diagnóstico, tenemos que contar los linfocitos en 100 enterocitos. Si superan más de 30, es un diagnóstico de enfermedad ciliar. También
para hacer el diagnóstico se tienen que usar los anticuerpos. ¿Ya? Entonces ahí radica la importancia que ustedes sepan la patología. Ya, entonces vamos a entrar a otro tipo de enfermedades intestinales, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esa está constituida por dos enfermedades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas dos enfermedades son el resultado de una alteración en la función de la flora intestinal con el reclutamiento intestinal. Entonces hay una interacción anormal que produce una alteración inflamatoria. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia? Si bien las dos constituyen enfermedad, la localización y la profundidad de la lesión son diferentes. Para nosotros hablar de una enfermedad de Crohn, se dice que la enfermedad de Crohn se puede dar en cualquier parte del tubo digestivo, a diferencia de la colitis ulcerosa, que solo se da a nivel del colon. ¿Ya? La afección o la afectación histológica en la enfermedad de Crohn puede llegar a traspasar, a perforar la pared intestinal, a diferencia de la colitis, en la cual la afección es en la submucosa y en la mucosa. Entonces, esas diferencias hacen que esas dos enfermedades tengan diferente visión, como se ve acá. La enfermedad de Crohn que se da a diferentes niveles del intestino con una afección de toda la pared intestinal. En cambio, la colitis ulcerosa solo se da a nivel del colon, mayormente en lo que es el recto y el sigmoides. Y su afección solo se da en la mucosa y en la submucosa. Entonces, esas son sus diferencias básicas. ¿Ya? Bien, entonces, como les estaba diciendo, la patogenia tiene que ver con la interacción que hace la flora intestinal con la superficie epitelial. También tiene que ver con lo que es la respuesta inmunitaria y con la disfunción del epitelio. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vemos las bacterias que forman la flora bacteriana. Estas bacterias, por una alteración de la unión de los enterocitos, pueden ingresar fácilmente en este tipo de enfermedades. ¿Ya? Y las bacterias, o los componentes de las bacterias, son presentados también por los antígenos, por las células presentadoras de antígenos, que interaccionan con los linfocitos. En este caso, los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T pueden producir lo que es la interleuquina 13 a través de la transformación de un helper tipo 2 o un helper tipo 1 a través del factor de necrosis tumoral. Entonces, todos estos factores lo que van a hacer es aumentar más la inflamación, haciendo que el epitelio pueda producir o el epitelio pueda separarse más, y de esa forma los componentes bacterianos van a ingresar, haciendo que la inflamación también perdure. Entonces, ese es el meollo del asunto. Mientras más inflamación cause, más separación epitelial. Y esta separación epitelial va a hacer que la inflamación perdure. No se va a poder eliminar si no se da un tratamiento también inmunosupresor. Aquí van a actuar también los linfocitos TH17, que van a activar a los neutrófilos. Entonces, nosotros cuando veamos una lámina histológica de este tipo de componentes, vamos a encontrar inflamación de tipo crónica y aguda. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de inflamación.
Entonces, en la enfermedad de Crohn vamos a ver que existe un estrechamiento. ¿Por qué existe un estrechamiento? ¿Quién dice? ¿Por qué se estenosará el tubo digestivo? Por la inflamación. Ya, pero ¿a qué nivel? En la de Crohn puede darse en cualquier lado, ¿no es cierto? Del tracto digestivo. Entonces, hay una inflamación, se edematiza y cuando se edematiza se estenosa. Pero ¿qué componente hace que se estenose? En este caso, si es de Crohn, pues agarra todas las capas, ¿no? Mucosas, submucosas. Si agarra este músculo, va a hacer que se estenose. Y aparte va a crear, si nosotros abrimos el intestino de un paciente con Crohn, va a crear esta suerte de empedrado, ¿no? O sea que va a tener partes sanas y partes buenas. Y partes malas, perdón, sanas y buenas, perdón, malas. ¿Ya? Entonces va a ser una suerte de empedrado, donde las piedras son la parte mala, ¿no? La que está edematizada, la que está inflamada, y la parte que está así aplanada es la parte buena. También va a crear lo que dice su compañero, ¿no? Puede perforar incluso el intestino y hacer que el tejido adiposo que está por fuera entre en ese espacio. Entonces va a hacer esas cualidades morfológicamente en un intestino. ¿Cómo se va a ver en histología? Se va a ver un epitelio que es irregular, ¿no? Normalmente el epitelio del colon es un epitelio que tiene unas pistas en forma de tubo rectos. No sé si se recuerda. Pero aquí, como la inflamación es persistente, va a crear una alteración de su arquitectura. ¿Ya? En este tipo de inflamación vamos a encontrar los linfocitos, los eosinófilos y los neutrófilos, produciendo una necrosis no calcificante o granulomas no calcificantes, que son un signo histopatológico sugestivo de enfermedad de Crohn. Entonces, si ustedes escuchan granuloma no calcificante, en su pregunta pueden estarles hablando de enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces, estos granulomas se pueden dar a cualquier nivel, como se ve acá en la imagen. Pueden estar a nivel de la submucosa o pueden estar a nivel de la muscular. ¿Ya? En cambio, la colitis ulcerosa ya no crea ese empedrado. Es una atrofia difusa del epitelio. Como se ve acá en la imagen. Y su cambio o su limitación es abrupta, ¿no? De lo malo pasa a lo bueno abruptamente. También puede crear unos pseudopólipos. ¿Ya? Estos pseudopólipos dan la impresión de ser adenomas. Y en la histología es parecida a la de Crohn, pero con la salvedad que la afección solo se da a nivel de la mucosa y submucosa. No está afectando a la capa muscular. Y aquí encontramos lo que es la metaplasia gástrica. Entonces, no solamente el estómago tiene metaplasia intestinal, sino el intestino también tiene metaplasia gástrica cuando la inflamación es persistente. Ya, hasta aquí preguntas. Entonces, como hemos visto en el estómago, aquí también existen pólipos. ¿Ya? Los pólipos pueden ser benignos o malignos, o premalignos. El pólipo benigno, también denominado pólipo hiperplásico, es un pólipo reactivo que se puede dar por una aflicción de la mucosa creando un epitelio sobrante, un epitelio que no se desprende. Ustedes saben
Los tejidos epiteliales son tejidos que se regeneran, pero cuando ese epitelio no se desprende, permanece pegado a la superficie, crea una proliferación hiperplástica. Eso se denomina polihiperplasia. Más que todo se da en pacientes añosos, ¿no? Entre la sexta y séptima década. El pólipo inflamatorio es un pólipo asociado al síndrome de úlcera rectal, ¿ya? Que, como su nombre indica, el producto de ulceración hace que se desarrolle un pólipo regenerativo. Y no es malo, sino es una reacción. Más que todo se da a nivel de recto. El pólipo juvenil son pólipos que se dan en niños menores de 5 años, mayormente, cuya localización puede ser en el colon o recto. Este también se asocia a la poliposis juvenil, que es un síndrome que tiene una alteración genética, ¿no? En pacientes pediátricos. Entonces, si les preguntan, paciente de tantos años que vive con sangrado de su pañal, pueden hablarles de la poliposis juvenil. Y los premalignos tenemos al adenoma nuevamente. Entonces, si ustedes en su vida escuchan adenoma, es una lesión polipoide o poliposa que se desarrolla en el intestino. Entonces, estos adenomas son precursores de los adenocarcinomas. ¿Por qué? Porque estos tienen la misma alteración genética que se encuentra en un adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con estos adenomas. Entonces, ahí vemos un pólipo hiperplásico, ¿no? que tiene una forma estrellada si nosotros hacemos un corte transversal. ¿Ya? Estos pólipos hiperplásicos son el aumento, ¿no? Como unas vellosidades extras que tiene el tubo o las glándulas tubulares, que normalmente tienen que ser rectas, pero estas tienen sobreelevaciones, pero que no alcanzan el fondo de la cripta, no llegan al fondo de la cripta, solo se quedan en el tercio superior. ¿Sí se ubica cuando hablo de cripta? Luego tenemos el pólipo inflamatorio, ¿no? Donde podemos ver una erosión de la superficie epitelial asociada a inflamación de tipo agudo, ¿ya? Esta inflamación con el tiempo puede hacer que la hiperplasia de las células musculares, de las musculares mucosae, se note con más frecuencia, haciendo que este aumente de tamaño. En estos espacios vamos a encontrar hiperplasia de las musculares mucosae, asociado a inflamación. Entonces, este es un pólipo regenerativo o reactivo. El pólipo juvenil también tiene una erosión y está asociado con formaciones quísticas glandulares que tienen contenido purulento y fibrinoide. ¿Ya? Entonces, esas cualidades que les estoy mencionando son únicas. En el examen pueden venir. Les puedo poner la morfología y ustedes tienen que saber qué tipo de pólipo estamos hablando. En cambio, el adenoma, aquí vemos displasia, que es lo que vamos a ver mañana en la práctica. Displasia. ¿Ya? Entonces, la displasia es una alteración nuclear, también citoplasmática, en el que las células tienen más núcleo que citoplasma, en el que los núcleos están agarrados, apiñados, no están separados como en un epitelio normal. Entonces, estos núcleos están
muy pegados, como se ve acá en la imagen. Parece una franja nada más. No parece que estarían células separadas de otras, sino todos estarían juntos, pegados. Entonces, esto es una alteración displásica. ¿Ya? Y este se parece al pólipo hiperplásico. ¿Pero en qué se diferencia? En que esta alteración llega hasta el fondo de la cripta, no es como este, que solo es superficial. En el adenoma, la alteración llega hasta el fondo de la cripta. Por eso es un premaligno. Muy bien. Entonces, todo esto, principalmente el pólipo adenomatoso, el adenoma, va a producir lo que es el adenocarcinoma. Es el cáncer más frecuente del colon y es uno de los más rankeados a nivel mundial. Más que todo en hombres. Y esto se da por la influencia de la dieta, ¿no? Usualmente ya nuestra dieta ha cambiado. Ahora comemos más frituras, más comida procesada. Y eso ha hecho que la prevalencia de la enfermedad aumente. Entonces, si nosotros queremos evitar esta enfermedad, ¿qué tendremos que evitar? Claro, cambiar nuestros estilos de nuestra dieta. Comer más, pruebas. ¿Qué comerías más? ¿Más fritura? Ah, ya. ¿Pero qué, en vez de fritura, qué comes? ¿Cigarro? No te escucho. Verduras, claro. La fibra. La fibra es la que ha demostrado ser un factor protector. Usted sabe, ¿no? Por el fibra es un factor protector. Bien. La fibra ha demostrado ser protector. También los aires. Porque esta enfermedad está relacionada con la enzima COX-2, con la ciclooxigenasa. Entonces, pero no se ha determinado la terapia definitiva con esto. Pero sin embargo, ha mejorado en pacientes que presentan adenoma en no desarrollar adenocarcinoma. Entonces, la patogenia tiene que ver con el adenoma, ¿no? Entonces, existen dos caminos para desarrollar adenocarcinoma. El camino de los adenomas y el otro camino es la acumulación de infecciones. Donde los adenomas tienen la misma activación, o sea, la acumulación de los efectos de la reacción, que es un gen que codifica una enzima que evita que la célula se reproduzca. Entonces, cuando suprimimos a este gen, va a suprimir a la beta-catenina, o va a dejar de suprimir a la beta-catenina, y la acumulación de beta-catenina va a hacer que se produzca más proliferación nuclear. De esa forma, primero se va a desarrollar una adenoma. Ya a este adenoma se va a sumar otras alteraciones genéticas, como el P53, la alteración del P53. ¿Para qué servía el P53? Evita las mutaciones. ¿Cómo para el cáncer? ¿Cómo evita las mutaciones? Tipo cuando detecta un cambio genético, el P53 creo que escinde esos nucleótidos. ¿Cómo? Es. Era otra regla. Cuando hay una aberración de la ley, el P53 se activa. Y si se activa, hace que se dé la apoptosis y ya no esa célula ya no se reproduzca más. Pero en esta alteración va a ser una sumatoria de supresores mitógenos, como el APC y el T53. Entonces, esto va a ser una acumulación de alteraciones genéticas que con el tiempo
va a desarrollar un cáncer invasivo. Entonces, ya sabemos el proceso, ¿dónde tenemos que actuar? ¿Qué nivel de actuar? El paciente ya comido, ya todo, comida chatarra, todo esto. ¿Dónde hacemos el diagnóstico? ¿En qué etapa? ¿Está en el normal? ¿Con corto riesgo? ¿Adenoma? ¿Y carcinoma? ¿Dónde hacemos el diagnóstico? ¿Dónde hacemos el diagnóstico? ¿Quién sabe? En el adenoma. Porque este paciente va a venir asintomático, no va a venir que le duele, nada. Por eso se recomienda hacer colonoscopía a partir de los 45 años. 10 años antes en pacientes que ya han tenido familiares con cáncer de recto, de cáncer de fondo. Entonces ahí tenemos que hacer el diagnóstico. Acá. Entonces a este paciente le diremos que se vaya a su casa tranquilo. ¿Cómo que sí? No, pues tenemos que decir lo que he hecho los pueblos, ¿no? Cambie su estilo de alimento, como más fibra y venga a su control. Tenemos que hacer el control de este paciente. Que puede ser cada 2 años, que puede ser cada año, pero que no se debe perder. Porque si tú has diagnosticado un adenoma y le dices, vete a tu casa, no hay problema, ya estás curado, ese paciente nunca más va a volver. Y cuando vuelva, ya va a estar con metástasis. Y recuerden que este cáncer es uno de los más frecuentes. ¿Ya? Entonces, el otro camino para hacer cáncer, que es menos frecuente, es la acumulación de microsatélites. La acumulación de errores en el ADN. Como hay una supresión del P53 y también de estos supresores, como el MLH1, el MSH2, que nosotros lo tenemos en estudios de inmunohistoquímica, esta acumulación hace que se produzca microsatélites, que pueden ser en partes del ADN que no se codifica y también en el ADN que se codifica. Entonces, esta alteración va a producir también un adenoma aserrado sésilo, que no es un adenoma tubular como este. Este es un adenoma aserrado sésilo parecido a este. Entonces, ¿cómo morfológicamente los diferenciamos? Porque este llega hasta el fondo de la piel. Que parece un pólipo hiperplásico, pero no es un pólipo hiperplásico. Entonces ahí se puede equivocar en el diagnóstico. ¿Ya? Entonces esto también va a producir un adenocarcinoma, pero en menor proporción al que hemos hecho. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve feo. Se ve con las glándulas bien unidas, formando estructuras cribiformes, como esta. Esta es una glándula que hace espacios pequeños dentro de la misma glándula, que hace una criba, hace como un cernidor. También crea tejido desmoplásico, como una reacción del tejido conectivo a la invasión. También crea mucosa. Entonces, como son células mucoides, crea lagos de leucemia. Esto le da peor pronóstico a un cáncer de colon. Si su resultado de cáncer de colon dice mucinoso, es mucho más peligroso. Entonces, cuando digo peligroso, aquí lo refiero. Cuando yo digo cáncer más peligroso, porque todos son peligrosos, ¿no? Pero cuando digo más peligroso, o sea, cuando el pronóstico es más desfavorable. Entonces, si un cáncer normal, el pronóstico de vida era 10 años,
Con este mucinoso ya es menos, a 1 año. Ya el paciente tienes que decirle que haga su testamento. Entonces, tienen que. Es un chascarrillo, un chascarrillo. No le van a decir eso. Y aparte, las células también se desprenden como células en anillo de serie. ¿Ya? Como se ve acá en la imagen. Entonces, eso hace este cáncer, que ese es más frecuente. Pero en el colon no solamente existe adenocarcinoma, también existe carcinoides, también existe sarcoma, también existen linfomas. Pero estos son de menor frecuencia. Los más prevalentes, de nuevo, es el adenocarcinoma. Y está casi en gran cantidad de la población por el cambio alimentario. Por eso, ya, preguntas. Nosotros los cáncer, los que digo que no son primarios, encuentran en el examen. No, solo Allá. No, pero puede entrar como alternativa. Puede entrar como alternativa. Allá. Mañana vamos a hacer la práctica. Va a ser la práctica de adenoma. Informaciones profesores. Consiste en hacer el diagnóstico de los pólipos. Ya, trivia, ¿no? Sí, ¿no? ¿Están listos? ¿Sí o no? Sí. ¿Los demás están durmiendo? ¿Qué? ¿Nadie? ¿Qué ha pasado? Enfermedad de Crohn. 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 ¿Qué dice? ¿Se anima? Fíjense de dónde está. La enfermedad de Crohn. ¿Qué es IVAR? La enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque justamente en la parte final, el 40% está viendo tejido necrosal. ¿Una qué? Está viendo tejido necrosal en la parte final del intestino, entonces sí daría con la patología. Puede ser lo más probable.
Puede ser Crohn, pero no es lo más. Adenocarcinoma de ilio, entonces. Eso es lo más probable. Ah, ¿Ese hemos hecho? no. ¿Por qué me dices Ay, no, enfermedad de Crohn. Ustedes se van a lo que no hemos hecho. Ay, Por eso más. no, del ilio. Ah, El antecedente. caucásico. ¿Qué dice el banco? ¿Qué dice el banco? Presenta tímpano de onda. 2 puntos. A los ruidos del terreno orgánico puede ser una cicatriz transversal, cuadrangular. ¿Por qué te intimide? La neuronía se enferma con trapaces intestinales, intestino delgado, ¿No quieren 2 puntos? intestino delgado, enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn, nos quedamos. ¿Qué? Estamos hablando de la más frecuente. Pero no lo digas todavía, son 2 puntos, no cosa feo. ¿Por qué, güey? Ay, ¿por qué dice que.? A ver, ¿qué decían? Esa parte que. Aunque hay distensión, se desarrolla en la zona lumbar. No, eso no. No me presenta timpanometría, ruidos intestinales. Una cicatriz, la muestra es. ¿Qué dice el culo? Pero sin aire libre, en la tratomía. Ilio. Fuerte. Bruscamente intestino rosa. Cambia bruscamente intestino ¿Por qué no sería adherencia? Dice. Más o menos. Por la adherencia podría ser por la obstrucción mecánica. Bueno, radiográficamente eso no. Una de las características más comunes en la adherencia por la obstrucción mecánica. Cicatriz transversal. Bien, aquí no nos menciona que hay una producción externa, entonces una hernia no creo que sea probable. No se está viendo esa producción, entonces una adherencia sería lo más cercano, ya que nos está generando el dolor difuso, la distensión del abdomen, no hay ascitis. Ahora nos dice que la respuesta es negativa a T-Venom, a la sangre oculta, entonces no puede ser ningún cáncer. Sufriendo. Sí, sí. Adherencia. Más probable adherencia. Pero un punto nomás. Y dos, Delegado. Un punto. Medio punto. Un punto. Y. Vamos a echar. Ya, siguiente pregunta. ¿Listos?
No se peleen. Colitis ulcerosa. ¿Qué Colitis. dice Sihui? Ha bajado su nivel ya. Sí. Está confiado. Dice la delegada Tatiana. ¿Qué dice Martínez? Ya, vean, Martínez después cae. ya, hablamos de que es una colitis ulcerosa porque hay sangrado, nos menciona que hay sangrado, hay edematización y nos dice que es afebrile, entonces no puede ser tampoco la meliasis, la shigelosis, ¿no? Entonces creo que es la colitis ulcerosa. ¿Qué dice Caio? ¿Qué? No terminé de leer. O sea, todo el examen microscópico de inflamación y los granulomas. Él sabe. No terminé de leer. Ese es el detalle, los granulomas. Delegado, punto para callo. Así va a ser el examen, ¿no? ¿Y cuál es? Yo también he grado. Yo les descarté los demás, por eso sacó eso. Ah, eso sí es un problema. Ya, entonces nos vemos mañana. Pero igual, ¿cuál lista? Doctor, ¿y cuál?